Veo cómo poco a poco se van incorporando algunos compañeros a nuestra clase, la cual pues vamos a desarrollar hoy siempre ayudándonos de una serie de diapositivas. Poco a poco se van incorporando algunos compañeros a nuestra clase, la cual pues vamos a desarrollar hoy siempre ayudándonos de una serie de diapositivas para poder comprender de mejor forma del cual vamos a apoyarnos un poco en cuanto a qué es lo que indica la ley, en específico nuestro Código Civil, referente a dichos temas. Entonces, por favor, vamos a tener nuestro Código Civil a la mano. Por favor, el que no lo tenga a la mano, levántese un momentito, traiga su Código Civil y tengámoslo a la par. Recordemos de que hasta el momento vamos poco a poco tocando algunos de los temas de nuestro Código Civil. Específicamente hemos tratado lo referente a los atributos de la personalidad. Recordemos de que hemos hablado de persona, persona individual, persona jurídica, atributos de la persona, de la personalidad. Entonces, estos artículos hasta cierto punto de lo que hemos platicado, si nosotros queremos buscar un fundamento legal, pues los hemos estado manejando dentro de los artículos del 1 al 15 y del 15 al 31. Pero en su momento, el día de hoy, pues vamos a tratar otros temas. Vamos a necesitar nuevamente nuestro código. Vamos a ver de qué número a qué número van a estar regulados o fundamentados los temas que vamos a tratar hoy. Pero por favor, siempre tengan muy en cuenta de que no se queden únicamente con lo que platicamos nosotros en estos 45 minutos, sino vayan más allá. Vayan más allá, tengan su código civil, lean su código civil, subrayen su código civil, alguna anotación, alguna llamada de alguna otra ley, pongan ahí en su momento, ver artículo de determinada ley. Por favor, utilicen su ley, utilicen su código, familiarícense con su código. Es un código bastante extenso, entonces por favor no esperen llegar a sus exámenes privados para poder leer este código, ¿verdad? Para los demás compañeros que llevan la clase, no precisamente porque van a ser abogados, pues también en su momento es necesario que lean su código, puesto que si no van a ser abogados, pues definitivamente tienen que tener conocimientos legales para toda actividad. Entonces, por favor, código a la mano, vamos a comenzar ya la clase. Veo que ya tenemos un grupo considerable, no teníamos muchos hasta el momento, pero ahorita ya considero que podemos entrar de lleno a nuestra clase. Bueno, repito, jóvenes, tema a tratar el día de hoy, el domicilio y la ausencia. Dentro de la semana número 5, siempre su catedrático dentro de esta clase, Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario, y vamos a entrar de lleno a nuestro objetivo de la clase del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Vamos a establecerlo ahorita en las diapositivas. Bueno, objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante pueda establecer la función del domicilio como atributo de la personalidad y su relación con la ausencia. Repito, objetivo de la clase, que el estudiante pueda establecer la función del domicilio como atributo de la personalidad y su relación con la ausencia. Bueno, pasamos de lleno a nuestra primera diapositiva en cuanto al domicilio. Solo quiero que ustedes en su momento tengan a consideración, pues de que toda vez de que uno habla dentro de su, no sé, interactuar socialmente con otras personas y escucha la palabra domicilio, no sabiendo o no teniendo los conocimientos del derecho, la diferencia que ahorita ya los van a adquirir, muchas veces cuando nosotros hablamos de domicilio, lo primero que se nos viene a la mente es dónde residimos. Y nos dicen, ¿y cuál es su domicilio? Ah, sí, mire, es en la tercera calle 3-43, zona 5 del municipio de Guatemala, hagamos de caso. Muchas veces hasta para llenar un formulario, para llenar en su momento algún tipo de contrato, para cualquier situación, cuando nosotros vemos la palabra domicilio, lo primero que se nos viene es nuestra dirección de nuestra residencia. Es lo primero que se nos viene, pero vamos a ver que legalmente es distinto. Legalmente, el domicilio, si bien es cierto, nos va a servir
legalmente para poder ubicarnos a nosotros dentro de un cierto lugar en específico, vamos a ver de que es más allá que eso. Bueno, domicilio entonces, recordemos de que estamos tratando hoy el tema de domicilio porque el domicilio también es un atributo de la personalidad, o sea, que es una de las características que tenemos como personas y que nos van a diferenciar de los demás. Mi domicilio no va a ser el mismo que el domicilio de los compañeros que me están viendo a través de esta pantalla. Entonces, el domicilio es un atributo de la personalidad. Recordemos, por favor, y centremos que por eso estamos viendo el tema domicilio, porque es un atributo de la personalidad. Bueno, ¿cómo vamos a definir el domicilio? Cuando hablamos nosotros de domicilio, nos indica la diapositiva que domicilio es la circunscripción departamental. Por favor, tomen en cuenta, es la circunscripción departamental que constituye o se le designa a una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, si nos damos cuenta dentro de la definición, nunca está diciendo la dirección donde usted reside, nunca. Solo nos está indicando la circunscripción departamental. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el domicilio es donde usted se mantiene en cuanto a el departamento. Que si tenemos una persona que vive en el municipio de Zaragoza, pero Zaragoza pertenece al departamento de Chimaltenango. Entonces le pregunto a esta persona, disculpe, ¿cuál es su domicilio? Mi domicilio es Chimaltenango. Se está refiriendo al departamento al cual él pertenece, porque allí es donde él reside. En su momento, me preguntan a mí, yo en su momento, pues, mi residencia está ubicada en Antigua Guatemala, pues Antigua Guatemala es un municipio del departamento de Zacatepeques. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál es su domicilio? Mi domicilio es Zacatepeques o departamento de Zacatepeques. Se entiende entonces que domicilio es la circunscripción departamental. No importa dónde tenga usted su casa, sino en cuanto a dónde se encuentra departamentalmente. Guatemala, Chiquimula, Quiché, en su momento Alta Verapaz, vamos a tener Izabal, vamos a tener acá Escuintla, todos estos son departamentos. Entonces, cuando se le pregunta a una persona cuál es su domicilio, siempre indica la circunscripción departamental. Entonces, de todos los compañeros que me están escuchando ahorita, pues, independientemente del departamento a donde pertenezcan, ese es su domicilio. Domicilio, entonces, es el departamento al cual ustedes pertenecen. Ahora bien, nos indica acá de el porqué del domicilio. Nos dice que el domicilio, toda persona ha de hallarse ubicada dentro de una jurisdicción para que los derechos y obligaciones tengan así un punto concreto de referencia o atribución, de tal modo que su estatus público y privado quede determinado y se conozca dónde ejercerá sus derechos y le serán exigibles sus obligaciones. Bueno, entonces por eso es la importancia del domicilio, para poder ubicarnos a nosotros, para darle cumplimiento a obligaciones o bien, en su momento, crear derechos. Pero, si bien es cierto, el domicilio es como que muy amplio, el decir, pues yo pertenezco al departamento de Zacatepeques, necesitamos nosotros hasta cierto punto delimitar de mejor forma ese lugar donde se va a encontrar esta persona. Es por ello que nosotros entonces escuchamos de domicilio, de vecindad, de residencia y en su momento de habitación. Son 4 términos que van a establecer dónde nos vamos a ubicar cada uno de nosotros, pero que vienen de un ámbito general a un específico. Cuando hablamos entonces domicilio, circunscripción departamental. ¿Cuál es mi domicilio? Zacatepeques. Vamos a pasar ahora a, en su momento, la vecindad. ¿Y qué es la vecindad? Si ustedes escuchan vecindad y no tienen conocimientos legales, van a decir, pues mire, disculpe, pero yo no vivo en ninguna vecindad, yo vivo en la colonia tal, o yo vivo en la zona tal. No se refiere a eso una vecindad. La vecindad se refiere a la circunscripción municipal. ¿Qué significa eso? O sea, que al municipio al cual yo pertenezco. Entonces,
de aquella persona que mencionábamos en el ejemplo de que él es de Zaragoza, vemos entonces que su domicilio es Chimaltenango. Pero ¿cuál va a ser su vecindad? Va a ser Zaragoza, o sea, al municipio al cual él pertenece. En mi caso, decía yo, domicilio, Zacatepeques. Ahora bien, ¿cuál es mi vecindad? Al municipio al cual yo pertenezco. ¿Cuál es? Antigua Guatemala. Entonces, domicilio, Zacatepeques, vecindad, Antigua Guatemala. Muy bien, perfecto. Pero ahora queremos todavía delimitar más, porque todavía un municipio es muy grande. ¿Dónde lo voy a ir a encontrar? Entonces ahí entra en cuenta lo referente a la habitación. Entonces, perdón, a la residencia. A la residencia. Y la residencia entonces es ya esa dirección como tal, como ustedes decir, pues Primera Avenida Norte, número 34C de la zona 2 de Misco. Perfecto, entonces estamos hablando de que pues esa es su residencia. Esa es la residencia, su vecindad es Misco y su domicilio es Guatemala. Vemos entonces cómo entonces ya delimitamos de mejor forma dónde se va a encontrar una persona para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Ahora bien, cuando hablamos de habitación en su momento también nos estamos refiriendo a ese lugar de domicilio, ese lugar de casa, ese lugar de apartamento, ese lugar donde ustedes van a estar ubicados. Entonces, repito, domicilio, circunscripción departamental, vecindad, circunscripción municipal. En su momento, residencia, la dirección donde ustedes residen, y habitación, pues pueden ustedes incluir directamente ya un número de casa, donde se van a encontrar más habitualmente. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve, como dice o como nos explica esta diapositiva, que es precisamente para poder ejercer derechos y obligaciones. Hagamos de caso, yo celebro un contrato de telefonía celular. Yo voy a Tigo y quiero un plan para poder tener un teléfono y minutos de aire, internet y etcétera. Perfecto, pero entonces va a venir la empresa y me va a decir, bueno, disculpe, ¿cuál es su domicilio? Porque ellos necesitan saber dónde va a estar esta persona a la hora de que haya algún incumplimiento o que en su momento se necesite tener comunicación con ella. Entonces su domicilio va a servir directamente para eso, para poder establecer dónde se va a encontrar una persona para ejercer derechos y obligaciones. A la hora de ustedes vienen y realizan cualquier compra y, bueno, anteriormente pues las facturas se llenaban a mano y le preguntaban a uno, mire, ¿cuál es su dirección? Podrían ustedes indicar su domicilio, su vecindad en su momento y su residencia. Podrían incluirlo, ¿verdad? Entonces, para todo eso nos sirve un domicilio. Si ustedes van a ser demandados o van a demandar, de repente pues hay una persona ahí que pues tiene su esposo se separó, tienen 3 hijos, pero esta persona no le pasa nada de dinero para el sustento de sus hijos. Entonces, acá entra una demanda de fijación de pensión alimenticia, por lo cual ella necesita determinar un domicilio para poder ubicar a esta persona y un domicilio donde a ella se le va a notificar. Entonces vemos cómo tiene muchas funciones legales el tener un domicilio. Perfecto, pasemos a una diapositiva más. Vamos a ver clasificación de domicilio. Vamos a ver de que hay diferentes domicilios que nos van a servir a nosotros para poder ubicarnos. Entonces, para ello, pues vamos a tener nuestro Código Civil en la mano porque tenemos acá una serie de artículos que nos van a indicar cada uno de estos domicilios, nos van a explicar legalmente a qué se refiere. Entonces, vamos con el primer domicilio y este es el domicilio voluntariamente o real. Ubicado en el artículo 32 de nuestro Código Civil. Por favor, todos Código Civil en mano, como indiqué al inicio. Yo aquí también pues ya tengo mi Código Civil. Y entonces nos vamos a ir a nuestro Código Civil. Bueno, jóvenes, también recuerden de que sus leyes, cuando estamos nosotros con leyes, recuerden de que no, ustedes no tengan una ley en su momento en blanco, como cualquier libro, y ustedes digan, bueno, pues
yo mi ley la tengo en blanco porque, pobrecita, no quiero rayarla, se va a ver feo, como comprar un libro en su momento. No, una ley es diferente. Una ley es aquella norma que van a tener ustedes a la mano para consultar en cualquier momento y que ustedes tienen que tener subrayado lo más importante para poderlo ubicar de mejor forma, tener anotaciones para ustedes comprender de mejor forma a la hora de poder consultar su ley. Entonces, ustedes rayen su ley, subrayen su ley, compren resaltadores para poder tener lo más importante, tener plazos, tener en su momento relación con otras leyes. Entonces, por favor, no dejen sus leyes en blanco, porque una ley en blanco es como que una ley de alguien que nunca la ha leído. Entonces, les voy a medio enseñar por aquí mi código. Mi código, miren ustedes, ahí está rayado por todos lados. Miren, ahí tiene de todo, ahí colorcitos, anotaciones. Miren, así tienen que estar las leyes de ustedes. Realmente una ley que se diga definitivamente esa ley la han leído varias veces. Esa ley en su momento, pues sí, se ve que le han dedicado tiempo. Vean esto lleno de ahí. Esos primeros artículos y subrayados, pues era cuando yo empezaba a estudiar y me emocionaba mucho. Esto sí es abuso de subrayar. Yo en su momento pues no sabía algunas técnicas, pero ustedes poco a poco, como les digo, vayan usando sus leyes, vayan subrayando, porque es necesario, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos hablando del domicilio voluntario, artículo 32 de nuestro Código Civil. El domicilio está regulado del artículo 32 en adelante. El capítulo 3 nos indica el domicilio. Entonces, cuando hablamos nosotros del domicilio, nos indica de que el domicilio se constituye voluntariamente, o sea, nadie se lo está imponiendo. Voluntariamente digo yo, bueno, pues yo voy a establecer este domicilio donde yo voy a ejercer mis derechos y obligaciones. Nos indica el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanencia en él. Entonces, si yo voy a establecer un domicilio es porque definitivamente yo tengo el ánimo de pertenecer, de estar en él, de permanecer en él. Vengo yo y compro una casita en determinado residencial, pues yo quiero estar ahí. Yo compro en su momento un apartamento, un edificio, porque yo quiero estar ahí. Nadie me lo está imponiendo. Yo voluntariamente estoy constituyendo acá mi domicilio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, este es el domicilio legal. Artículo 32 nos indica entonces, repito, es ese domicilio que se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Este es el domicilio voluntario. Bueno, pasemos ahora domicilio legal. Cuando hablamos nosotros del domicilio legal, este también recibe otros nombres, como lo es el domicilio necesario o el domicilio derivado. Este lo vamos a encontrar en el artículo 36. Nos indica el artículo 36 el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Domicilio legal. Perfecto. Entonces, cuando hablamos nosotros de este domicilio legal, nos indica acá de que es el domicilio de que la ley le fija su residencia. Este muchas veces nos va a servir a nosotros, como su misma palabra nos indica, legal, para poder establecer muchas veces dónde vamos a nosotros a tener lo más recurrente a la hora de poder adquirir cualquier tipo de obligación. Como hablábamos hace un momento, a la hora de adquirir algún tipo de contrato, como una telefonía, como un contrato en su momento de servicio de internet, en su momento, y acá entonces nos indica de que se va a dar el cumplimiento de derechos y obligaciones, aunque muchas veces nosotros no estemos ahí. ¿Esto por qué? Porque puede ser de que yo tenga una dirección o un domicilio legal, el cual pues va a estar constituido donde yo tengo, en mi caso como abogado y notario, mi oficina profesional. Y que posiblemente pues no sea que yo precisamente viva donde yo tengo mi oficina. Tal vez yo tengo mi oficina en un edificio de oficinas y mi residencia está en otro lado. Pero esa dirección es en su momento la que se establece legalmente
para ejercer derechos y obligaciones, a pesar de que yo no me encuentre directamente en ella. Entonces, este es un domicilio legal, necesario o derivado. Pasemos entonces acá a algo muy importante en cuanto a cómo se presume un domicilio. ¿Por qué se presume en su momento de que yo tengo un domicilio? Nos indica el artículo 33 de que se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Y esta cesará, en su momento cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. ¿Qué significa eso entonces? Que a partir de un año en adelante ya legalmente se dice de que ese es, en su momento, mi domicilio. Pero si es anterior, todavía no se constituye como domicilio, toda vez que pueda ser de que yo únicamente estuve ahí un par de meses y que posteriormente voy a estar en otro lado por otro cierto tiempo. Entonces, a estos otros se les cataloga como, en su momento, domicilios accidentales, porque solo estuve un cierto tiempo y posteriormente me trasladé a otro lugar. Entonces, domicilio nos indica de que se presume por el lapso de un año o más, ¿verdad? Donde yo me encuentro. Persona, excelente. Entonces, pasemos ahora al domicilio electivo o domicilio contractual, artículo 38 y 40. Siempre estamos en nuestro Código Civil. Nuestro artículo 38 nos indica el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto, el lugar en que tenga su administración u oficinas centrales. Acá tocamos un tema muy importante que ya tratamos en cuanto a personas individuales y personas jurídicas. Este artículo comienza indicándonos el domicilio de una persona jurídica. Recordemos que una persona individual soy yo, son ustedes como personas, que somos sujetos de derechos y obligaciones. Pero, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica, entonces, es la creación de nosotros como personas individuales de un ente en su momento que va a existir en papel, que va a existir en mobiliario, que va a existir de una forma la cual no es una persona como tal viva, sino es una persona jurídica como una empresa, como una sociedad anónima, como una municipalidad, como el mismo Estado. Eso es una persona jurídica. Entonces nos dice que el domicilio de una persona jurídica, o sea, pongamos, el domicilio de Restaurante Pollo Campero S.A., en su momento nos indica de que va a ser el que nosotros le designemos. Ahora bien, también puede ser, en su defecto, no tal vez la dirección del restaurante de Tecpan, sino en su momento, en su defecto, donde funcionan sus oficinas. Posiblemente, pues esto se va a encontrar en la ciudad capital, donde está la gerencia, donde se encuentran las oficinas de este restaurante. Bueno, nos indica también el artículo 40, siempre estamos hablando de domicilio electivo o contractual. Y también el artículo 40 nos indica, las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Perfecto. Entonces, vamos a ver que si yo celebro un contrato de arrendamiento, hagamos en cuenta un ejemplo, posiblemente venga yo y indique, bueno, voy a celebrar el contrato de arrendamiento, pero yo quiero que dentro del contrato de arrendamiento se establezca como domicilio para recibir citaciones o notificaciones la misma dirección del local o la casa que yo en su momento esté alquilando y no precisamente donde pues yo tengo mi residencia como tal. Entonces, vemos cómo en un contrato nosotros podemos establecer un domicilio distinto al donde yo tengo mi residencia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los domicilios pueden ser distintos lugares, nosotros los vamos a establecer, pero siempre van con el mismo fin, con el fin de que nosotros podamos ejercer derechos y obligaciones. Porque si nosotros no tenemos un domicilio, hagamos de caso, no es que no tengamos, sino que no designemos un domicilio, realmente, ¿a dónde nos van a buscar a la hora de poder exigir o en su momento brindarnos algún servicio? Bueno, entonces pasamos ahora al domicilio múltiple, plural o alternativo. Bueno, ¿a qué se refiere este? Artículo 34. Nos indica acá
Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Entonces, acá vamos a ver que hay personas que muchas veces, pues no solo se encuentran en un solo lugar, sino que muchas veces, pues por su trabajo se tienen que estar trasladando un mes a determinado lugar, otro mes a otro lugar, por lo cual, pues estos son en su momento catalogados legalmente como domicilios alternativos. Entonces, acá vamos a ver de que estos son los que se les van a indicar alternativamente según donde él se encuentre. Y por último vamos a tener el domicilio del vagabundo, artículo 35 de nuestro Código Civil, y nos indica la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Esto nosotros precisamente el nombre viene de vagabundo por aquella persona de que no tiene una residencia como tal. No tiene en su momento una casa donde vive con sus papás, no tiene una casa que él compró, sino posiblemente esta persona pues o es indigente o es una persona en su momento que pues dentro de sus objetivos de vida pues no precisamente es estarse en un solo lugar y que pues esta persona tal vez va a estar hoy 2 meses en Chimaltenango, 3 meses en Tecpan, 3 meses en Guatemala, 4 meses en Escuintla y está constantemente alquilando pensiones, está alquilando habitaciones de hoteles en su momento porque realmente no tiene una dirección exacta. Entonces a esa persona se le dice el domicilio del vagabundo porque precisamente su domicilio va a ser el del lugar donde se encuentre en ese preciso momento. Bueno, continuemos entonces, ya sabemos cuáles son los domicilios. Tenemos domicilio voluntario, real, domicilio legal, necesario o derivado, domicilio electivo o contractual, domicilio múltiple, plural o alternativo, y asimismo tenemos el domicilio del vagabundo. Todo esto en cuanto a poder tener o poder ahondar un poco más, jóvenes tienen su Código Civil a la mano, léanlo entre semana, léanlo cuando tengan un tiempo, allí está todo, incluso la vecindad, cuando hablamos nosotros de la circunscripción municipal, ustedes la encuentran en el artículo 41, o sea, van a ustedes encontrar todo lo referente a lo que platicamos en su código. No crean de que yo todo lo que vengo a platicar acá, yo me lo invento, sino que realmente tiene un fundamento legal y ustedes lo tienen en sus manos, o sea, tienen como poder, ustedes lo tienen en sus manos, o sea, tienen como poder ustedes ingresar más, explorar más sobre los temas que nosotros estamos mencionando. Bueno, pasemos a una diapositiva más. Siempre estamos hablando acerca del domicilio. Ahora vamos a hablar acerca de la ausencia. Ya nos vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora la ausencia. Cuando hablamos nosotros de ausencia, esto deviene o va después del tema de lo que es el domicilio por el hecho de que se presume de que una persona va a estar en cierto lugar, en cierto domicilio que él estableció, en donde tiene su residencia, en donde tiene sus oficinas o en donde indicó en un contrato, pero si esta persona llegara a darse el caso en que no se encuentra en ninguno de ellos, entonces decimos de que esa persona está ausente. ¿Y está ausente por qué? Porque se desconoce su paradero. Se desconoce en dónde se encuentra, porque tiene un domicilio registrado en la SAT, tiene un domicilio registrado en el RENAP, tiene un domicilio registrado en Claro, en Tigo, donde sea, pero en ninguno de ellos se encuentra, no está, no aparece esta persona. Entonces, legalmente, ¿qué se dice? Se dice de que esta persona está ausente. Cualquier persona dirá en su léxico normal, esa persona anda perdida, saber ni dónde se fue, tal vez lo mataron, tal vez se fue del país, ni idea de dónde está. Pero legalmente se dice que es una persona ausente, esa es la palabra legal. Una persona ausente, nos indica la diapositiva en cuanto a cómo definirla, es aquella persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales
la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Bueno, entonces, ejemplos de ausencia. Hagamos de caso. Muy común en Guatemala, pues a las personas que se van de ilegales a Estados Unidos. Vienen, pues ustedes tienen un conocido ahí, pues viene y el vecino tenía a su esposa, sus 3 hijos, pero él dijo, bueno, pues yo voy a ver cómo les doy una mejor vida y pues yo voy a pagar un coyote y me voy a ir a Estados Unidos. Viene, toma la decisión y se va. Se va para Estados Unidos, pero pasó 1, 2, 3, 4, 5 años y ya nunca se supo nada de esta persona. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Y ahora qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus bienes? Entonces acá utilizamos legalmente nosotros la figura de la ausencia. Esta persona es ausente ante la ley. Esto es regulado en el artículo 42. ¿Qué nos indica el artículo 42? Nos indica lo siguiente. Él es ausente la persona que se halla fuera de la República, tiene o ha tenido su domicilio en ella. Esta es una ausencia simple, ya la vamos a ver más adelante en esta clasificación. Y asimismo dice que se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Esta es una ausencia calificada, que también la tenemos más adelante acá dentro de nuestra clasificación. Bueno, perfecto. Entonces, clasificación, ya la misma ley nos lo indica, es una ausencia simple cuando una persona en su momento se halla fuera de la República. Y es una ausencia calificada cuando a esta persona se ignora su paradero, ha tenido su domicilio en su momento, pero se le considera desaparecido. Entonces, esa es la ausencia. Una ausencia simple y una ausencia calificada. Ausencia simple, en su momento aquella persona que se halla fuera de la República y ha tenido o tiene su domicilio en ella, y una ausencia calificada cuando se considera también ausente para los efectos legales aquella persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Bueno, eso es la ausencia. Vamos entonces ahora a una diapositiva más y vamos a ver en cuanto a periodos de la ausencia, nos indica acá. Periodos de la ausencia en cuanto a una ausencia calificada. Bueno, nos indica acá 3 aspectos. La declaración de ausencia, la administración de los bienes por parientes del ausente y la posesión de los bienes. Esto, entre comillas, una muerte presunta, que vamos a ver ya qué es la muerte presunta, que es lo subsiguiente a una ausencia. Bueno, declaración de ausencia, artículo 43 nos va a indicar lo siguiente. Declaración de ausencia. Para la representación en juicio, toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se declarará ausente a petición de parte. ¿Qué significa eso? Vengo yo y pues voy a irme un periodo largo a Estados Unidos. Allá tengo familia, tengo 4 tíos y como unos 12 primos. Y pues yo me voy a ir allá un tiempo porque yo voy a ir a realizar estudios de un doctorado en derechos humanos. Y pues yo me voy a ir por 5 años. Perfecto, me voy de Guatemala. Pero yo acá tengo derechos que ejercer y tengo obligaciones que cumplir. Entonces, si yo me voy por un largo periodo de tiempo, yo tengo que dejar en su momento a una persona que me represente, a un mandatario. Pero ¿qué pasa si yo me voy del país, me voy todos esos años y hay alguien que me va a demandar en Guatemala y yo no estoy? ¿A quién van a demandar? ¿Cómo van a hacer? Entonces, allí es donde cabe directamente la declaración de ausencia. Si yo no me encuentro porque estoy fuera del país, no dejé representante, entonces la persona que tenga un interés me va a declarar a mí ausente. Perfecto. Entonces, ahora bien, ¿para qué me van a declarar ausente? ¿Qué es lo que tiene como fondo y cuál es el fin de declarar a una persona ausente? Nos indica de que la declaratoria anterior, en el artículo 44, nos indica esto, tendrá como único objeto
escuchen acá, este es el objeto de la ausencia, es el porqué de declarar una ausencia. Tendrá como único objeto nombrar defensor judicial del ausente para los casos en que deberá responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Entonces, ese es el único objeto, que a mí realmente me impongan una persona que me vaya a representar en Guatemala. Entonces, ese es el único objeto. ¿Por qué? Porque ya sea que hay alguien que me está demandando o porque alguien va a exigir un derecho que yo tengo. Pero a falta de estar yo acá, se me va a declarar un representante legal o un defensor legal. ¿Qué puede ser en este caso? Un familiar en su momento, puede ser un hermano, puede ser mi esposa, puede ser un hijo, independientemente de quién sea, pero ese es el objeto de la declaratoria de ausencia. Establecer un defensor judicial, alguien que responda por mis derechos y obligaciones porque yo no me encuentro en el país, porque yo estoy ausente. Muy bien. Administración de los bienes por los parientes del ausente. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá cuando en su momento hay bienes? Cuando hay bienes, entonces, hay que tomar en cuenta que se tienen que administrar. Hay una empresa, en su momento hay alquileres y los cuales se tienen que administrar. Entonces, cuando se da la declaración de ausencia, en su momento esta la declara un juez. Se tiene que solicitar. Si una persona no se encuentra en Guatemala o se ignora su paradero, no está, no se sabe qué pasó, entonces se le solicita a un juez que declare la ausencia. Esa resolución del juez ya es entonces legalmente lo que desde ese punto en adelante declara a una persona ausente. Entonces, acá, por consiguiente, el juez también va a determinar quién va a administrar los bienes de esa persona ausente, que por este lado van a ser los parientes, ¿verdad? Ellos van a seguir con la administración de esa persona que se encuentra ausente. Ahora bien, si pasa un cierto tiempo y sigue la ausencia, pero que esta persona sigue sin aparecer, sigue sin saberse de él, entonces acá vamos a continuar con una muerte presunta. Entonces ya viene el juez y tiene que determinar de que esta persona posiblemente ya falleció, porque nunca apareció. Entonces por eso es una muerte presunta. Se presume de que ya falleció, por lo cual la posesión de los bienes ya no va a ser solo en administración, sino ya va a ser trasladada a sus herederos. Bueno, perfecto. Todo esto, jóvenes, que estamos hablando está regulado en los demás artículos 45, 46, 47, 48, 49. Entonces, por favor, van a leer ya con más tiempo de 3 semanas estos artículos. Bueno, pasemos a efectos de la declaración de la muerte presunta. Recordemos que comenzamos con una ausencia y pasaron ciertos años que no apareció, pero que ya fueron demasiados y entonces ya viene y un juez puede declarar una muerte presunta, un presunto fallecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la muerte presunta? Lo primero es que esa muerte presunta se debe de inscribir en el registro civil, o sea, en el Registro Nacional de las Personas. Vemos ahí entonces de que se debe de inscribir. No tuvimos el cuerpo presente, no está enterrado en su momento en un cementerio, pero se presume de que está muerto. Entonces, por lo tanto, hay que inscribir esa muerte en el RENAP, una muerte presunta. Entonces, ¿y cómo lo voy a inscribir? Lo voy a inscribir precisamente con la resolución del juez que determinó esa muerte presunta. No puedo llegar yo a RENAP y decir, mire, fíjese que mi esposa se fue hace 15, 20 años a Estados Unidos, ya nunca apareció, y yo digo que ya se murió usted, entonces mire, yo vengo aquí a inscribir su defunción. No, no es posible. Se puede únicamente si se llevó el trámite judicial primero de la ausencia y después de un cierto tiempo la declaración de la muerte presunta. Ya con esa declaración judicial ya podemos inscribir en el RENAP esa defunción. Bueno, ¿qué más? Situación de los bienes. ¿Esto por qué? Porque cuando la persona estaba declarada judicialmente ausente,
solo se le dio la administración a sus parientes. Pero ya cuando hay una muerte presunta, ya pasa directamente a ser propietarios estas personas. Situación del cónyuge de la persona declarada muerta. ¿Qué significa eso? Que si era mi esposa, automáticamente yo voy a pasar de estar casado a soltero. En caso de matrimonio, se liquida el patrimonio conyugal, o sea, se dividen los bienes que adquirimos durante el matrimonio. Derechos subordinados a la condición de la muerte del ausente también están relacionados. Bueno, reivindicación de la propiedad. ¿Qué significa la reivindicación de la propiedad? Significa de que si tal vez pasaron 5 años, yo estaba ausente, pasaron 10 años, me declararon muerto y resulta que a los 12 yo aparezco. Vengo yo y bueno, ya vine, disculpen que no haya venido, pero miren, andaba allá en Estados Unidos ustedes y me confundieron con alguien, me metieron a la cárcel y pasé 10 años en la cárcel y hasta ahorita estoy viniendo. ¿Y qué pasó? Ya mis familiares me habían declarado ausente, después me declararon muerte presunta y yo aquí en Guatemala ya hasta defunción tenía y yo estoy viniendo hoy aquí. ¿Qué pasó, verdad? Entonces, ¿qué es la reivindicación de la propiedad? Significa de que si aparece el ausente, si aparece en su momento el muerto presunto, se tiene que reivindicar sus bienes, por lo cual indica de que es la reclamación o recuperar a alguien lo que por razón de dominio, cuasidominio u otro motivo le pertenece. Entonces acá, lo que era mío, si yo tenía una casa, si yo tenía una empresa y mis familiares primero lo administraron con la ausencia y después con la muerte presunta ya fueron dueños, yo ahora que estoy apareciendo voy a pedir la reivindicación, o sea, que sea devuelto todos mis bienes a como yo los voy a encontrar. Nos dice que la ley estipula que si el ausente o el presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren. Artículo 75 de nuestro Código Civil. Bueno, esa es entonces la reivindicación, que aparezca el ausente o el muerto presunto. Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora, terminando tema, porque ya vamos corriendo, que ya estamos por terminar nuestro tiempo. Vamos a pasar a las preguntas. Pasamos entonces a las preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es la residencia accidental? Pregunta número 2, ¿qué es domicilio? Pregunta número 3, ¿quién declara la ausencia? Pregunta número 4, ¿quiénes son los primeros en ser llamados a administrar los bienes cuando no puede el cónyuge o los hijos del ausente? Número 5, plazo para declarar la muerte presunta por caso especial. Bueno, las preguntas, jóvenes, no crean de que muchas veces pues yo doy las respuestas de una vez acá, sino muchas veces se encuentran en su mismo código. Entonces, si ustedes dicen, mire, pues es de eso no habló o ese plazo no lo dijo, está en su ley. Por favor, lean su ley, lean un poquito más. Bueno, entonces, jóvenes, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes una clase más. Espero pues ustedes hayan comprendido estos temas. Lo siento que vamos corriendo un poquito, pero no da mucho tiempo. Pero espero ustedes puedan estudiar. De verdad, éxitos en sus demás clases y desde ya que tengan un feliz día.